Vámonos con un ejemplito, ¿vale? Se prepara un ejemplo aquí, súper guay. Es este, además. ¿A qué es cortito? Depende. ¿De qué depende? ¿Es una función, myRoutine? ¿Es una etiqueta? Sí. ¿Qué es myRoutine? Venga, a ver, Ian, que lo hemos hablado antes. Ahí, demuestra que hemos estado hablando de esto. Es un símbolo. Es un símbolo, sí, muy bien. ¿Y los símbolos qué pueden ser? Los símbolos pueden ser etiquetas, ¿no? Las etiquetas son símbolos, ¿sí? Pero hay símbolos que solo son símbolos, que no son etiquetas, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo esto? Eso solo es un símbolo, eso es el nombre myRoutine que se lo pongo al valor 5. Y ojo, muy importante, los símbolos son nombres para un número y ya está. Cualquier símbolo es un número, solo que le hemos puesto nombre, pero es un número. Los símbolos no valen un número, no se les asigna, son un número, ¿sí? Podemos operar con ellos y cosas que hace este ensamblador, pero son un número. Donde yo ponga myRoutine estoy poniendo 5. Este de aquí no sabemos cuánto vale, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos cuánto vale? Porque no está definido aquí, ¿no? En este fichero no está definido, por tanto no sabemos cuánto vale, ¿no? Solamente sabemos que existe, que es lo que dice punto global. Existe myRoutine y en algún lugar estará definido, aquí no, ¿vale? De modo que si yo pongo aquí, en vez del JP main este que está haciendo un bucle infinito, pongo este JP myRoutine, pues simplemente cuando empiece main saltaré a myRoutine, ¿sí? ¿Por qué pongo JP? Cuando te saltas a cualquier posición, no te tiene que ser. Me encanta la convicción con la que lo dices. ¿Todos pensáis eso? Sí, lo que diga él, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre JR y JP? JR es más limitado. JR relativo. JR es relativo, sí, correcto. JP es absoluto, correcto. ¿Eso qué significa? Que si myRoutine es, por ejemplo, 100, sería, pues yo decía, si fuese JR myRoutine sería 107. ¿Os habéis enterado de algo? Voy a traducir, si yo hago esto, JR myRoutine y JP myRoutine lo voy a traducir. Saltar, que es lo que hacen las instrucciones jump, J es de jump, ¿vale? Y uno es jump relative, que es JR, y el otro es JP, que es la abreviación de la J y la P de jump, y ya está, ¿vale? Que es saltar. Saltar es un término muy guay en juegos, porque cuando hacemos plataformas viene bien saltar. Aquí, en la máquina, saltar consiste en cambiar lo que vale el PC, que es lo que habéis hecho a mano en el curso de código máquina. Estáis saltando, haciendo que el PC ejecute datos de otra posición de la RAM. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es saltar, que es este de aquí, que es el que llamamos absoluto, supongamos que myRoutine, por ejemplo, myRoutine, estuviera aquí y fuera la posición 100, ¿vale? Esto es la posición 100, lo voy a poner así. Y aquí es donde está la etiqueta myRoutine, ¿sí? Entonces yo voy a saltar a myRoutine. Si esto, en vez de ponerlo como un jump, lo pusiera como lo que hace exactamente, la instrucción yo la habría llamado así. Que sería lo mismo que esto. Eso es un jump, eso es el JP. Le pongo una dirección aquí y él la mete en el PC. Con lo cual la siguiente instrucción que se ejecuta es la que hay en esa dirección. Ya está. Es así de sencillo, es cambiar el valor del PC. Nada más. La de arriba no es cambiar el valor del PC en el sentido estricto de la de abajo, que es meter en el PC una dirección. La de arriba es esto.
Y voy a ponerle un valorcillo así, para que... es un símbolo, ¿vale? Esto es un símbolo de diferencia. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es sumarle al PC una cantidad. ¿Qué cantidad? Le tengo que sumar al PC la cantidad que hay desde donde está ahora para que llegue a parar a donde está myRoutine. Entonces, supongamos que esto es la posición 100, este JR que hay aquí, ¿esto qué instrucción es? 18. ¿Y la 18 lleva al lado cuántos bytes? 1. Si esto es 18, en la posición 101, ¿sí? Supongamos, o en realidad estaría en la 100 porque esto está en el mismo sitio, esto es la posición 100, esto estaría en la posición 101, este byte. Cuando el PC ha leído esto y ha leído esto, el PC está en la posición siguiente, donde empieza el JP, en el 102. Si tengo que llegar a 100, este myRoutine se tiene que convertir en la diferencia que hay entre 102 y 100, que es lo que he marcado aquí. Porque esto es sumarle al PC para llegar a myRoutine, que es algo que ya habéis visto en el curso de código máquina. Sumar -2 al PC. En este caso porque tengo que ir a parar a myRoutine, ¿sí? Estas serían las dos instrucciones en vez de llamarlas jump y serían, en mi opinión, más claras, porque estoy cambiando lo que vale el PC. Esta segunda de aquí, solo lleva un byte. Eso significa que yo solo puedo sumar -128 hasta +127. Esta de aquí lleva aquí una dirección de memoria directamente, 2 bytes, cualquier dirección de la memoria, ¿vale? Pongo el JP porque, entre otras cosas, si el sitio al que voy a saltar no está en este fichero, yo no puedo saber a priori si cuando yo vaya a saltar va a estar en la memoria en la distancia de los 128 bytes de donde yo estoy. Podría estar a 1000 bytes, podría estar a 2000, o podría que unas veces esté a 128 y otras a 1000. Depende del orden en que se ensamblen todos los ficheros que yo tengo que compilar, y puede depender del día y del ordenador en que lo ensambléis. Esto ha pasado, ¿eh? Hay compañeros puestos de otros años que han tenido es que ensamblamos el juego y en el ordenador mío va y en el de mi compañero no, y es el mismo código, lo hemos copiado y pegado todo exactamente. ¿Qué pasa? Que en un ordenador, por lo que sea, a la hora de ensamblar 10 ficheros que tenéis, los ensambla en un orden diferente porque el sistema de ficheros se lo da en un orden diferente al ensamblador. Eso hace que el linker los coja en otro orden y por tanto los ensambla en otro orden produciendo binarios distintos simplemente porque los ficheros los ha ordenado de forma diferente. En el ordenador de una persona han ido a parar un fichero y el que tenía el JR al lado y hay menos de 128 bytes de diferencia. En el de la otra persona han ido a parar a otro sitio y hay más de 128 bytes. En uno da error y en otro no, en uno funciona, en otro no. ¿Vale? JP, si tenéis que saltar algo que no está en el mismo fichero. Muy bien, salto a myRoutine. ¿Dónde está myRoutine? En otro fichero, porque lo he dicho yo, ¿no? Mira, hay otro fichero, mira, myroutines.s. Bien, este fichero myroutines no lo voy a enseñar todavía, lo que voy a hacer es compilar y ejecutar. Y además de ejecutar, esto es RVM, aquí podéis ver lo que sale cuando ejecuto ahora, ¿vale? Y además de ejecutar voy a depurar. ¿Cuántos habéis abierto ya el depurador? Yo, eso lo he hecho yo, bien, bien. Muy bien, no sois todos, mal, muy mal. Eso de ahí de fondo es el depurador, ¿sí? Mira, una de las cosas más interesantes es que yo cuando estoy en WinApe ejecutando, WinApe tiene una cosa muy divertida. Si yo lanzo el depurador con F7 y con el depurador abierto cierro WinApe sin cerrar el depurador, la siguiente vez que yo abra, el depurador se queda abierto y la ejecución parada en el primer punto del programa principal, lo cual me permite poner breakpoints, ejecutar paso a paso, ese tipo de cosas que nos interesa mucho cuando queremos depurar, ¿vale? Pues es así de sencillo. Dejo el depurador abierto, cierro WinApe y la siguiente vez que lance está parado en la primera instrucción ejecutar.
que lo veis ahí arriba, JP MyRoutine. ¿Sí? La primera instrucción. Sí, se ve pequeñito. Voy a intentar que lo veáis un poco mejor, ¿vale? A ver si lo llegamos a ver. Bueno, ahí se ve algo. ¿Sí? Mejor, ¿no? JP MyRoutine. Se ve, ¿verdad? Bien. En este JP MyRoutine, es muy cuco el JP MyRoutine, yo voy a enseñaros otra parte. A ver, por aquí me voy a ir a la RAM. Vamos a ver la posición 4000, por ejemplo. Ahí, a ver, más o menos. No se llega a ver del todo bien esto, pero bueno. Voy a seleccionar aquí un trocito, por ejemplo, este de aquí. A ver si puedo hacer que lo veáis entero. Así. Lo estáis viendo bien, ¿no? Lo que he seleccionado. Pregunta. Estoy viendo ahí. ¿Qué es lo que veo? Veo la memoria RAM, ¿correcto? ¿Y eso que hay en esa posición de la RAM es código o son datos? ¿Son datos? ¿Sí? ¿Son instrucciones? ¿Las instrucciones son datos? No, son código. ¿Sí? Estoy dudando, no sé ya qué decir. No son preguntas muy... ¿Es instrucción, código, datos? Son datos transformados en código. Son datos transformados en código. ¡Wow! ¡Qué giro del guión! A ver, ¿qué diferencia hay entre código y datos? El código son datos. Magnífico, entonces todos son datos. ¿Para qué hago yo la pregunta esta? Estoy perdiendo. ¿Por qué preguntas tonterías, Fran? Todos son datos. ¿Qué código? ¿Eso qué es? Eso no existe, son datos todo. ¿Qué es código? A ver, ¿qué has dicho tú que era el código? Sí, has dicho algo. Instrucciones. Instrucciones. ¿Vosotros veis alguna instrucción en eso que he puesto yo ahí? ¿El 13 y el 32 son instrucciones? Si son instrucciones, ¿eso es código o son datos? Ah, son códigos. Ah, ahí dice, no, son datos. ¿Qué es 13? Mete en A. ¿Vale? ¿Y qué es 32? Ah, pongo lo que está en A en la posición. ¿En cuál? La podéis leer, ¿no? En la C000, ¿no? Eso es código, ¿no? Es código, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto de aquí no tenemos ni idea de si es código o son datos. Ni idea. Mirando números, yo no puedo saber si lo que hay ahí son código o datos, solo son números. Ah, da igual, aunque estén aquí. Esto de aquí se llama el desensamblador. Y se llama desensamblador porque tú le das números y él los interpreta como si fueran código. Lo cual no quiere decir que sean código porque ocurre que cualquier número que pongáis es interpretable como código. Todos tienen una instrucción asociada. Pregunta entonces, ¿qué es lo que hace que una zona de la RAM tenga código o tenga datos? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que pase por ahí el PC, correcto. Lo que hace la diferencia es el uso. El uso. Es decir, esos son números. Y lo que lo va a convertir en código o en datos es cómo lo usemos exclusivamente. Si yo hago pasar el PC por una zona de la RAM donde hay números, el PC lo va a leer y la CPU lo interpretará como instrucciones, cualesquiera que esos números sean, porque todos son interpretables por la CPU como instrucciones, todos, sin excepción. Entonces, todos pueden ser instrucciones o todos pueden ser datos, solo importa
el cómo los usemos. Eso es súper importante que lo tengáis en cuenta porque esto es lo mismo también para todo lo demás. Todo lo que hay en RAM y en registros son siempre números, nada más. Y eso significa que no son punteros, no son variables, no son constantes, no son instrucciones, son números. Y lo único que va a diferenciar que sea un puntero, sea una variable, sea una instrucción, sea lo que sea, es el uso que hagamos del número, de cualquiera de los números que haya. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Muchos de los problemas que estáis teniendo vienen de asociar a los números como si tuvieran propiedades por el tipo de palabra que usáis. Cuando decís esto es un puntero, esto es una variable, esto es un puntero a función, esto es una función, estáis asociándoles propiedades a los números que los números no tienen, y las propiedades solo las van a tener cuando hagáis uso de ellos. Y este programa además os lo va a demostrar, particularmente. ¿Vale? Voy a, de momento, cerrar aquí, y voy a mostraros el código de las rutinas, para que lo veamos. El JP-MyRoutine salta aquí. Y ahí arriba tenéis una parte que pone una etiqueta, que además no hemos visto, que se llama CodeOrData. Es como se llama la etiqueta, ¿vale? Y ahí veis un programa, que todos veis un programa. ¿Verdad que sí? No podéis no ver un programa, todos habéis hecho ese programa, ¿que sí? ¿Vale? Vemos un programa. Y de paso, ¿cuántos conocéis .db? Muchos no, esto habrá que verlo, ¿vale? Ahora veremos qué hace .db. Saltamos aquí y primero deshabilitamos el firmware y luego a continuación pone setColors. Y este setColors, fijaos lo que hace. ¿Qué hace esta instrucción? ¿Cuánto vale CodeOrData? ¿Podemos saber cuánto vale CodeOrData? Sí. Os voy a enseñar cómo podemos saber lo que vale CodeOrData. Después de ensamblar, antes no, evidentemente, porque solamente tendrá un valor una etiqueta cuando sea una posición de memoria, eso es después de ensamblar. Hay una carpeta aquí, OBJ, que tiene todos los ficheros que resultan de ensamblar y enlazar. Y uno de ellos, si me voy a MyRoutines, hay un fichero que es LST y RST. LST es el que produce el ensamblador después de ensamblar y RST lo produce el linker después de haber enlazado. Veréis que si yo me vengo al LST y me voy al final, porque todo lo que hay al principio es de CPC telera, me voy a nuestro código, veréis que aquí CodeOrData vale 0. ¿Sí? Porque esto es al ensamblar. Pregunta, ¿por qué al ensamblar CodeOrData vale 0? Ajá. Pues no te tiene por qué dar miedo. Todo lo peor que puede pasar cuando hables es que te equivoques. Y tú tranquilo, si me equivoco yo, o sea que no hay problema. No. No es porque no se le ha asignado ningún valor, porque, por ejemplo, fíjate, MyRoutine, que está aquí abajo, vale 7. Porque no hay nada antes, es lo primero. El ensamblador, a la hora de ensamblar, lo que está haciendo solo es traducir a código máquina. Y traducir a código máquina es lo que veis aquí. Yo leo el fichero de arriba abajo, y cada cosa que leo puede o no que produzca bytes de código máquina. .db concretamente, lo único que hace es que lo que yo ponga aquí lo va a poner en el código máquina igual. Ya está. db es define byte, definir un byte. Este byte del resultado va a ser 3e. Punto. Cuando llega aquí a call cpct disable firmware, call es la instrucción cd, así que pone un cd en la posición 7, que es donde estoy ahora mismo. Y los 2 bytes siguientes, 0. Pero 0 no es eso de ahí arriba. Esto no es disable firmware, ¿no? Fijaos, más cositas aquí divertidas.
Aquí pone setDrawChar M1 ASM, ¿no? Y aquí pone que lo traduce en la posición 14 como CD00. Y Disable Firmware también lo ha traducido como CD00, ¿no? Los corchetes cambian, no, esto solo es la cantidad de ciclos de reloj que llevará a hacer esa instrucción. No tiene nada que ver. Y no cambia, de hecho, porque son 17 y 17, tarda lo mismo. Los dos son un call. ¿Por qué llamar a... que por cierto es saltar, ¿vale? Saltar a CPCT setDrawChar M1 es CD00 y saltar a Disable Firmware también es CD00. Es el linker el que pone las direcciones. Este fichero no sabe dónde están las dos funciones. Esas etiquetas, este fichero no sabe qué valen. No lo sabe todavía. ¿Qué ocurre? Que dice, bueno, yo sé que esas etiquetas valdrán algo, y como son etiquetas, valen algo que ocupa 2 bytes. Pongo 2 ceros, y el linker se encargará de rellenarlo. Y eso es lo que está haciendo. Y por eso codeordata vale 0, porque los ficheros se ensamblan por separado uno a uno. Entonces, este fichero se ensambla solo, y como él se ensambla solo, lo que va a ocurrir es que cuando empiece el ensamblador a traducir, lo primero que traduzca va a ir a la posición 0, porque este fichero está él solo, posición 0. Luego esta posición 0, cuando el linker decida este fichero traducido y este los voy a poner así, así y así. Entonces, este está al principio de todo. Como yo en la configuración he puesto que el principio es la dirección 4000, que ya lo sabéis, esto se carga en la dirección 4000, el primero empieza en 0, pero tiene que empezar en 4000, pues a todo le sumo 4000. ¿Dónde termina el primero? En 4050, ahí empieza el segundo, pues el segundo que está en 0, a ese 0 le sumo 4050 y todo en cadena ya está posicionado en su sitio. Todos empiezan en 0 cuando los ensamblo. Sin embargo, si me vengo al RST, que es posterior al linker, ahora veréis que ya me dice dónde está. codeordata, posición 4006. ¿Sí? Eso es lo que representa la etiqueta codeordata, el valor 4006, como dirección de memoria. Y en 4006 pongo este byte, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este. ¿Por qué? Porque he dicho que esto tiene que ser así, ya está. Ahí van. Esto es muy importante que lo sepáis, porque cuando vayáis a crear datos, que lo vais a hacer como esto que estáis viendo aquí ahora, sabréis dónde se van a poner porque los estáis poniendo vosotros donde queréis, y ahí os saldrá dónde van. No los pone él. Hay una cosa que estáis muy acostumbrados a hacer cuando hago preguntas y es, él hará no sé qué, él hará no sé cuántos, él hará no sé quintos. Esto es muy a menudo. No hay un él que haga cosas, nosotros lo hacemos y aquí solamente hay reglas de traducción. Ya está, se traduce lo que hemos puesto a código máquina. MyRoutine 4000D, y ahora el call que teníamos a Disable Firmware ya dice que es a 40AF. Ahí es donde está Disable Firmware, en 40AF, que ya no es el 00 que teníamos antes, ya no es el 4006. Lo ha rellenado el linker. Y ahora venimos a la instrucción que estábamos viendo. LDA codeordata más 3. ¿Esto de aquí qué es? Es una suma de dos números que conocemos, y los conocemos en el momento de compilar, no en el de ensamblar, sino en el de linkar, justo después. El linker dirá, esto vale 4006, y esto es 3, esto es una suma, pues eso es 4009, así que tengo que meter en A lo que hay en la posición 4009, ahí lo veis. En código máquina se va a poner lo que se pone, porque solo hay números en la RAM, no se puede poner codeordata en la RAM, se pone 4009. Ahí lo veis. Así que, así yo puedo hacer cosas como esta, porque esto de aquí es lo mismo que poner LDA paréntesis 4009 paréntesis. Es la instrucción que conocéis todos de toda la vida, de cargar en A, que es 3A, lo sabéis, ¿no? Solo que a veces uno piensa que esto no se podría porque el ensamblador, no hay instrucción que sume, porque es que esto no lo hace la instrucción. La instrucción en realidad ya lo habéis visto, es 3A 4009, y esta suma no se hace en la ejecución, esta suma la hace el linker, y pone ahí el resultado.
¿Vale? ¿Lo habéis visto? Eso es lo que se dice calcular en tiempo de compilación, que lo vais a hacer mucho en C++. Lo hace, en este caso, el ensamblador o el linker, hace el cálculo y ahí solo aparece el resultado, que es lo que va al código máquina. Muy bien, entonces estoy metiendo en A codeordata. ¿Eso qué es? ¿Cuánto es codeordata más 3? ¿Cuál? A ver si nos ponemos de acuerdo. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué hace eso ahí? Se ha colado eso ahí. Codeordata más 3 es 32. ¿Es esta? No es el 0. Vamos a ver, pregunta, ¿este en qué posición de memoria estaba? No, no estaba en 0. 4006. Codeordata representa el 4006, por tanto este byte está en 4006. Si le tengo que sumar 6, o sea, le tengo que sumar 3, 1, 2, 3. 4007, 4008, 4009, ¿sí? Esto está cargando ese 0 de ahí, en A, ¿sí? ¿Se ve? Y eso, si os fijáis, lo carga en A y lo mueve a D. Por tanto, esto es el background color 0. ¿Lo veis? Lo estoy cargando de ahí. A continuación hago esto. ¿Qué estoy cargando? El primer valor 3E, que es lo que hay en codeordata, ¿sí? 3E. Me voy a la posición de memoria 4006, leo, hay un 3E, lo meto en A. Y a continuación, ¿esto qué hace? Coge los dos últimos bits. Coge los dos últimos bits. ¿Todos veis que esto coge los dos últimos bits? Todos, sí. ¿Cuántos no entendéis esto? Bien, hay mucha gente sincera en la clase, eso está bien. 3E. ¿Alguien me puede escribir 3E en binario, que es lo que metemos en A? A igual a 3E en binario. 0011 1110, ¿sí? Vale. Ahora vamos a poner el 3 en binario. 3 en binario. 00000011, ¿sí? Y esto, este AND, lo que hace es un AND de este 3 con lo que hay en el registro A, ¿no? De estas dos cosas. Todos sabéis que 0 AND lo que sea da 0, ¿no? Por tanto, si yo pongo ceros aquí, estoy eliminando todos esos bits al hacer un AND. Porque 0 AND lo que sea que haya ahí se va a convertir automáticamente en 0 debajo. Y cuando pongo un 1 AND lo que sea, me va a dar lo que sea. Porque si hay un 1 al otro lado dará 1 y si hay un 0 al otro lado dará 0. Por tanto, estos bits de aquí se convertirán en los que estuvieran en A y estos bits de aquí se convertirán todos en 0. Esto es usar el AND para seleccionar bits. Me hace de máscara, que lo habréis oído alguna vez. Máscara para seleccionar bits. Elimino todos estos bits al hacer el AND con 0 y dejo como están estos de aquí al hacer el AND con 1. Por tanto, los dos últimos bits son lo único que va a quedar ahí. ¿Y los dos últimos bits por qué? ¿Por qué hago eso? Porque estás en modo... Estáis casi sobre la pista, es por eso, pero aquí es foreground color, modo 1, los colores van del 0 al 3. No puedo poner un color 7. Es como hacer un módulo, efectivamente, porque al hacer un AND con esto, como solo me van a quedar como mucho estos dos bits a 1, el número máximo que voy a obtener es el 3. Y puedo obtener un 2, que es lo que va a salir de aquí, o un 1 o un 0, pero nunca un 4, porque para obtener un 4 este bit tendría que estar a 1 y me lo estoy cargando. Así que el resultado de esta operación, lo que hay aquí se convertirá en 0, 1, 2 o 3. Nada más. Así me aseguro que no pasa de 3. ¿Entendido? Eso es como selecciono, y podéis hacer lo mismo con AND, con 7, añadiéndole más bits a 1. Hacéis una máscara para seleccionar. Muy bien, así que cojo lo que hay ahí, que es un 3E, le hago el AND con esto, me sale un 2 que se queda en el registro A y lo meto en el registro E.
Así que estoy cambiando aquí poniendo color de fondo 0, color de primer plano 2, que es el cian. Estoy poniendo cian, que todos lo habéis visto cuando he ejecutado, habéis visto el main en color cian, ¿a que sí? Pues eso es. Muy bien, siguiente cosa que hago aquí. Ahora voy a calcular la dirección de memoria de vídeo. Estoy enseñando este código paso a paso por una razón, porque estoy haciendo aquí cosas en este código que seguramente muchos de vosotros no hacéis, para que veáis que se pueden hacer de otras maneras. Siguiente, ¿esto qué hace? Primera línea. No, no carga en HL lo que hay en la dirección de memoria. Guarda 4007 en HL. ¿Por qué? Fijaos que hay una diferencia sutil, pero muy importante, entre esto y esto. Es una diferencia sutil, pero muy relevante. ¿Qué significa la almohadilla? La almohadilla significa lo que viene a continuación es un número inmediato. Esto nos diferencia dos instrucciones distintas. Son dos instrucciones. Esta instrucción de aquí arriba la conocéis, es la 21. Y la 21 lleva un dato aquí al lado, que es lo que se mete en HL. Por tanto, esta instrucción no es ve a una posición de RAM, coge el dato y lo metes en HL. No, no. Esta instrucción es lo que viene a continuación de mi instrucción, esos 2 bytes, los metes en HL. O es lo mismo, lo que yo ponga aquí se mete en HL. La de abajo no es la misma instrucción. La de abajo es la instrucción 2A. Y esta también lleva 2 bytes. Pero esta instrucción 2A no es la misma que la 21. Esta instrucción 2A es, estos 2 bytes de aquí, lo que significan es la posición de memoria a la que tú te tienes que ir a leer. Allí en esa posición de memoria lees 2 bytes y lo que leas ahí lo metes en HL. ¿Vale? Esta de aquí es, estos 2 bytes los metes en HL. Y esta de aquí es, estos 2 bytes los interpretas como una dirección de memoria. Vas allí a leer, lees 2 bytes allí y te los metes en HL. Y todo eso en ensamblador lo diferencia ese simbolito de ahí. ¿Por qué? Porque en esta de aquí abajo, con estos 2 paréntesis de aquí, representamos lo que habitualmente representan los paréntesis, que es ir a la memoria. Y en esta de aquí arriba, con estos paréntesis lo que representamos es simplemente prioridad a la hora de hacer una operación matemática. Porque como aquí viene un número y lo de al lado es un cálculo, es el paréntesis de las matemáticas, de hacer un cálculo. No es el mismo paréntesis. De hecho, teóricamente, yo este paréntesis debería poder quitarlo. El de abajo no. Era relevante saber eso, ¿verdad? Bien. Como os he dicho antes, son 2 instrucciones diferentes y se identifican por eso, porque en una quiero meter un número en HL y en otra quiero ir a la memoria a leer y lo que lea de allí meterlo en HL, ¿vale? Aquí, como quiero meter un número, codeordata 4006 más 1 4007, eso es lo que meto en HL, 4007, ¿sí? Está claro. ¿Sabemos lo que hay en 4007? No. A lo mejor nos acordamos, ¿no? Sabemos que esto estaba en 4006, ¿no? 4007. Estamos en el 88, ¿sí? Vale. ¿Qué hago aquí? Una cosa importante. Intentad hacer el esfuerzo de eliminar los vocabularios habituales del lenguaje de alto nivel. Cuando decís, por ejemplo, cosas como cargo en B donde apunta HL, intentad eliminarlo porque estáis arrastrando a menudo conceptos de alto nivel al bajo nivel de forma equivocada. HL tiene el valor, ¿cuál? 4007. ¿Estos paréntesis qué significan? Significan ir a la memoria, ¿vale? 4007 ir a la memoria, pues voy a la posición 4007 de memoria. Y esto significa cargar en B, lo que haya en 4007. 4007 que lo he sacado de HL, ¿vale? ¿Estoy usando HL como puntero? Sí, efectivamente, pero ojo, tenéis las palabras puntero, apuntar y todo eso asociadas a un montón de ideas que aquí no se dan. Entonces es mejor que las eliminéis.
leo, ¿qué es lo que va a contener B después de ejecutar esta instrucción? 88, que lo hemos leído, de la posición 4007. Y eso va a ser la coordenada I. Lo estoy usando como coordenada I. ¿Son código o son datos? Son datos, ¿no? Estoy leyendo el 88, antes he leído el 3E, he leído el 0, son datos, ¿verdad? Bien. Bueno, todo esto voy a interrumpirlo aquí y voy a ejecutar. Vale, vamos a ejecutar el JP MyRoutine, ¿sí? Vamos a ir siguiendo. Con F8 ejecuto un paso de ejecución. F8 es interesante porque si uso F8 aquí me va a ejecutar una instrucción y el call lo interpretará como una instrucción, en realidad hará el salto hasta remove my interrupt handler, que esto es el disable firmware, ¿vale? Que se llama así en realidad, tiene dos nombres, hay dos etiquetas que valen lo mismo, y lo haremos de una sola vez. Si pulso F7, en realidad iré al salto que hace call y iré instrucción a instrucción por dentro del call, que no es lo que quiero solo F8 para que eso sea como una sola instrucción. ¿Vale? Y entonces ahora estoy en el segundo, que es LDA 4009. ¿Eso era lo que habíamos dicho? ¿Os suena? 4006 más 3, ¿sí? Codeor data más 3, 4009, 3A, 4009, ¿sí? Que nos lo cargará en el registro A. ¿Cuánto cargaba? 0. Ahí lo veis. Vamos a cargar un 0, ¿sí? Meto en D ese 0, con lo cual lo meto en D. Ahí lo vemos. Meto en A 4006, que era lo que había en Codeor Data, que era 3E. Tendremos que meter aquí un 3E, ¿sí? 3E, ¿no? Y ahora le hago el AND con 3, ¿qué me queda? 2, ¿vale? Porque aquí los últimos dos bits son 1, 0, y es lo que va a quedar cuando le haga el AND con 3, me queda un 2, ¿vale? El AND lo he hecho siempre, las operaciones aritméticas se hacen con el registro A. Meto eso en E, aquí al lado, y ya tengo 0, 0 de color de segundo plano, 0, 2 de primer plano. Y con eso llamo a setDrawChar M1 para establecer los colores, ¿vale? No entro en esa función, y me voy a LD HL4007, que es lo que hemos hecho antes, el Codeor Data más 1, ¿os acordáis? Meto en HL4007, y eso es copiar, como he dicho antes, el 4007 directamente en HL. Por eso es muy importante que os olvidéis de punteros, os olvidéis de variables, esto mete 4007 en HL. ¿Y ahora qué? ¿HL es un número, es un puntero, es un dato? No, siempre es un número solo, y va a ser un puntero si yo lo uso para acceder a memoria, va a ser un dato si yo le hago operaciones matemáticas, va a ser una variable si yo lo estoy usando como contador, es un número, y los números son lo que son según el uso que yo haga, ¿vale? ¿Qué uso hago ahora? El de utilizar HL como dirección de memoria para ir a leer a esa dirección de memoria y cargar en B. Por tanto, ahora lo uso como puntero, ahora cojo esa dirección, 4007, me voy a ella, leo y lo meto en B. ¿Qué salía? 88 en B, ¿sí? Meto en DE un 4, como veis aquí, para sumárselo a HL. ¿Por qué meto en DE un 4 para sumárselo a HL? Fijaos, meto en DE un 4 y a continuación hago un add HL DE. ¿Qué estoy intentando hacer? HL vale 4007. Que ahora mismo el 4007 estaba apuntando al 88 de la memoria. ¿He dicho estaba apuntando? ¿Os he dicho que no uséis esa terminología? 4007 es la dirección de memoria donde tenemos el 88. Si a ese 4007 le sumo 4, ¿qué sale? 400B, ¿no? 400B. Entonces, a ver, lo de pensar que sale 4011 nos va a pasar a todos muchas veces, a mí también me pasa. 400B. Eso, en la dirección de memoria 400B, habrá otro dato, porque he avanzado 4 posiciones en la memoria al sumar 4 a esto, si uso eso para acceder a la memoria. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esas dos instrucciones me suman 4 a HL, porque para sumar a HL no puedo hacerlo directamente sumando un valor inmediato, tengo que pasar por registros BC, DE o SP.
para sumárselos a HL, o el propio HL, pero vamos, si no lo multiplico por 2. Y ahora fijaos, ahora utilizo ese resultado, ese 4007 más 4, para leer de la RAM, con lo cual antes había leído de la posición 4007, y con eso me he ido 4 posiciones más adelante para leer. Es lo que he hecho. ¿Por qué? Porque estoy usando yo este valor como posición de memoria. Que insisto, este valor no es una posición de memoria, yo lo estoy usando como posición de memoria, ¿vale? Entonces a continuación meto en C lo que hay en eso, que no lo hemos visto antes, pero vamos, sí, lo hemos visto, 18, wow, 18, muy bien, ahí. Y ahora meto en DE C000, que es lo que quiere como parámetro getScreenPointer, ¿vale? Y entonces ahora llamo a getScreenPointer, y getScreenPointer, como todos sabéis, cuando termina, lo que ha hecho getScreenPointer es poner en el registro HL la dirección calculada con las posiciones XY que le hemos dado, ¿sí? Le habíamos dado las posiciones XY y el principio de la memoria de vídeo, y nos sale en HL C5-6B, que es la posición de memoria donde queremos pintar, ¿vale? El debugger es muy útil para estas cosas, hay que seguirlo. Como ya tenemos eso en HL, el siguiente parámetro que necesita el drawString es que pongamos aquí la dirección de memoria donde está el string que queremos pintar. Y aquí estamos poniendo en II 4035. ¿Qué hay en 4035? Si me voy aquí y hago un goto 4035, veréis que en 4035 hay... uy, vaya, me he equivocado. 4035 hay esto. Y diréis, wow, ¿eso qué es? Si me vengo un poco más aquí y lo llegáis a ver, veréis qué es eso. Es ASCII, ¿vale? Son los números ASCII que identifican las letras main, ese es el string, básicamente, ¿vale? Así que meto la dirección donde empiezan esos ASCIIs, llamo al drawString, y eso habrá pintado en memoria de vídeo el string, y a continuación viene la magia. Esto que no lo habíamos visto del código, ¿qué hace? A ver si alguien me dice qué hace esta instrucción. No vuelve al principio. Ya deberíamos de saber la dirección 4006 qué contiene. La dirección 4006 contiene 3E. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿El? Usar lo que hay en la posición 4006 como instrucción. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es poner el PC en la 4006, que es donde empezaban nuestros code or data. Y de hecho, si ahora ejecuto, veréis que estoy en la dirección 4006 y esto es LDA 88, porque efectivamente la 4006 es 3E88 3200D018FE, y eso, el resto de mi código lo ha usado como datos, lo ha leído, y yo ahora lo estoy usando como código porque salto ahí. Luego no es ni código ni datos, puede ser cualquiera de las dos cosas como estáis viendo. Si yo lo uso como datos, lo puedo leer y escribir. Si yo lo uso como código, pongo el PC ahí y se ejecuta. Cualquier cosa. Y de hecho es así que el resto del código también es código o datos. Yo puedo leer y escribir cualquier posición de la RAM, incluidas las que son mi propio código. Esto, matizo, lo podemos hacer en Amstrad, en PC no. En PC, la RAM, cuando la reserva el sistema operativo, tiene un sistema de protección que en el código lo mete en una cosa que se llama área o segmento de código, se carga en RAM de solo lectura. No podemos escribir en la zona de código en PC, pero aquí sí, en Amstrad podemos escribir en cualquier byte de la RAM, incluidos los que son nuestro código, y por eso ningún byte ni es código ni es datos. Depende de si el PC pasa por ahí o no, si lo leímos o lo escribimos o no. Muy importante que lo tengáis en cuenta, porque ¿qué va a hacer ahora este programa? Pintar un píxel rojo, y de hecho, si yo ahora pulso F9 para ejecutar, veréis que aquí está la cadena main, y ahí está el píxel rojo. Es el píxel rojo que ya conocemos,
¿vale? Estaba jugando con vosotros todo el tiempo, sí, efectivamente. Pero todo esto contiene una lección súper valiosa, que la tengáis en cuenta, que el que un código sea datos o que sea ejecutable es simplemente si el PC pasa por ahí. Y eso significa además que por donde pasa el PC también lo podéis utilizar en todo momento como datos y que lo podéis modificar. Y uno de los usos de modificar eso es que utilicéis partes de vuestro código como almacén de datos. Que eso se hace mucho cuando se usa lo que se llama código automodificable. ¿Me explico? Todos habéis visto la parte del código, ¿vale? Lo voy a abrir para que lo veamos aquí. Bien, aquí tenemos el code ORData que está en 4006, ¿no? Lo mismo que yo he leído esto para hacer datos y que luego he hecho el PC pasar por ahí para que se ejecute, podría escribir yo ahí. ¿Qué pasa si escribo en este byte que es el 4007 de memoria? Deja de ser 88 y será lo que yo escriba, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando este código se ejecute? Que esta instrucción que es LDA, lo que aquí viene, no meterá 88 en A, meterá lo que yo haya cambiado. Si yo utilizo este 88 directamente como dato, este código cada vez que lo ejecute va a estar utilizando esto como el color del píxel y yo otro código lo puede cambiar para que este código de aquí pintase una vez rojo, otra vez verde, otra vez si tuviera verde, claro, en modo 1 no lo tengo, pero podría hacer que pinte un píxel, 2 píxeles, 3 y otra parte del código modifica ese para que cuando ese se ejecute haga otra cosa diferente. Normalmente esto nosotros lo habríamos hecho poniendo una variable en otro sitio y haciendo que este código leyera esa variable para meterla en A. Pero podemos utilizar, en vez del concepto variable, que ya hemos visto que es peligroso, el concepto dato, que es esta posición de memoria tiene un 88. Y eso es lo que representa el color que usa este código. Pues si yo cambio eso, es como si cambiara una variable que contiene el color, directamente. Más interesante aún, y más útil para vuestros propósitos. ¿Veis estos 3 bytes de aquí? ¿Qué representan? Esto representa un salto que hace call, ¿no? Call a la dirección 40 a F. ¿Qué pasa si yo cambio ese 40 a F? Que el call hará call a otro sitio. Si yo quiero hacer que una parte de mi código a veces haga call a un sitio y a veces haga call a otro, puedo cambiar esos 2 bytes para que el call vaya a un sitio o vaya a otro. Algunos habéis intentado para hacer el llamar a un puntero a función, meterlo en una posición de memoria e intentar que call leyese mágicamente esa posición de memoria y llamase ahí. Cuando en realidad call lo que hace es leer estas 2 posiciones de memoria que están aquí al lado y llamar ahí. Entonces, en vez de tener otras 2 posiciones de memoria de las que yo leo para llamar, puedo modificar estas 2. Que como vemos aquí esto es 40.0D, por tanto es 40.0E y 40.0F. Solo tengo que escribir esas 2 posiciones poniendo otro valor y cuando la ejecución pase por ahí, en vez de llamar a 40 a F, llamar a otro sitio. Cualquier función con hashtag delante, Cualquier función con un hash delante es el número de la posición de memoria a la que apunta la función. ¿O cómo sabes en qué dirección de memoria está la función? Para cambiarlo ahí. ¿Cómo sabes en qué dirección de memoria está la función? ¿Vale? ¿Cómo sabes cuál es la dirección de memoria de algo? ¿Qué mecanismo estamos usando nosotros para saber que algo está en una dirección de memoria? ¿No? Almohadilla lo que identifica es que lo que viene a continuación es un número. Las direcciones de memoria son un número y nosotros lo que utilizamos para saber qué número es donde está algo es un símbolo, que al que llamamos etiqueta. Cuando yo pongo una etiqueta en un sitio, al traducir, el ensamblador dice, esta etiqueta vale
Y no deberíamos decir, vale, myRoutine es 4000D. Por tanto, esto está en 4000D, esto está en myRoutine más 1 y esto está en myRoutine más 2. Que ya lo he hecho antes con CodeOrData. ¿Lo habéis visto? En CodeOrData yo he hecho esto. CodeOrData es la dirección de memoria donde está este 3E. ¿Sí? Eso es un número, y ese número es la dirección de memoria donde está este 3E. Si yo a esto le sumo 1, es esta dirección de memoria, si yo a esto le sumo 2, es esta. myRoutine es la dirección de memoria donde está el CD del call. Si yo a esto le sumo 1, está el primer byte del CD, el que viene a continuación. Si yo a esto le sumo 2, está el siguiente byte. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo lo único que tendría que hacer aquí es, por ejemplo, esto. LDHL, myRoutine más 1. ¿Sí? Si yo pongo en HL myRoutine más 1, estoy tomando la dirección donde está el CD más 1, que es donde había el AF, ¿os acordáis? Entonces, esa dirección es la que hay en HL. Ahora puedo hacer esto. LDHL, 00, que es un número, incremento HL y hago un LD HL, C0, por ejemplo. Y lo que acabo de hacer con estos 2 bytes de aquí, con estas instrucciones, es HL tendrá como dato la dirección de memoria donde está este CD más 1, que es donde empiezan los 2 bytes a donde tengo que hacer call. En el primero de esos 2 bytes meto un 0. Incremento HL, estoy en la siguiente posición de memoria. En esa posición de memoria meto C0. Acabo de sustituir el 40F que salía por 00, C0. La siguiente vez que el PC pase por aquí y ejecute este CD, ejecutará CD 00, C0 porque he modificado esos 2 bytes. Yo lo que te preguntaré es, ¿cómo sabes por qué tienes que cambiar lo que te viene después del call? O sea, ¿cómo sabes qué bytes corresponden a la función a la que quieres cambiar? Si quisieras que eso llamase a otra función. Fácil. Si yo este C0, C0 quisiera que fuera que llamase aquí a CodeOrData, los 2 bytes de CodeOrData es lo que vale CodeOrData. Si pongo esto y esto, CodeOrData es 4006, pero esos son 2 bytes. Si yo quiero meter solo uno de los dos, tengo estos 2 simbolitos que me dicen el byte pequeño o el byte grande, y ya está. Si en vez de eso yo hago esto, que es otra opción, puedo usar otras instrucciones. Que sería más cortito. CodeOrData es un número, el número 4006, lo meto en HL, y a continuación ese número 4006, que es de 2 bytes, lo meto directamente en la posición de memoria myRoutine más 1, lo cual escribirá, aquí habrá CD 0640. ¿Y puedes hacer lo mismo que has hecho con CodeOrData con cualquier función de la etiqueta? Con cualquier etiqueta. CBCTZ, o sea, el menú es una etiqueta. Sí, es un símbolo, podría hacer lo mismo. Cualquier símbolo, a ver, una vez más, problema, función, variable. Si usas función, ¿cómo meto una función? Mal, no meto funciones, meto números. Y las etiquetas son símbolos y los símbolos son números. Yo solo puedo meter números. ¿Ves cómo el problema es lo que estoy diciendo desde el principio? Función, 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 y piensas en función y arrastras todo lo que en tu cabeza hay como función, que es el nombre, los parámetros, el ámbito, el código. Entonces, ¿cómo puedo meter una función? No puedo, el concepto de función es de alto nivel. ¿Aquí qué tengo que hacer? Un número, el número al que quiero saltar. ¿Qué quiero saltar? Aquí. ¿Qué posición de memoria es esa? La 4006. ¿Cómo lo sé? Lo sé ahora porque lo he mirado, pero ¿cómo lo puedo saber siempre si meto más código tal? Poniendo una etiqueta, porque la etiqueta, el ensamblador lo que va a hacer cuando traduzca es, esto de aquí vale 4006. Si yo ahora meto más cosas aquí arriba, por ejemplo hago esto,
Son 3 ceros, ¿vale? Porque sí, no los uso para nada, pero son 3 ceros. Al meter 3 ceros aquí, esto ya no es la 4006. Esto ahora será 4009. Por eso usamos etiquetas, porque si no usamos etiquetas, cada vez que metemos cosas y desplazamos, si todo fueran números puestos a mano por nosotros, habría que cambiarlos todos. Moriríamos de asco, directamente. De hecho, es lo que pasa cuando programamos en código máquina. Si ya lo habéis intentado con animaciones y con cosas, yo tengo un bucle en el que estoy saltando, le añado más instrucciones, y abajo tenía un JR, y ahora tengo que cambiar el JR también, porque antes saltaba 5 bytes hacia arriba, ahora tiene que saltar 8. ¿Vale? Eso lo hacemos automático cuando usamos etiquetas. Eso es para lo que usamos los símbolos, para automatizar ese proceso y no tener que hacerlo nosotros a mano. ¿Vale? Pero ojo, números. Las etiquetas son símbolos, que son números. Yo salto a una posición de memoria. ¿Sí? Importante para no cometer errores mentales. Y eso que acabo de explicaros ahora es una de las muchas formas en las que podéis hacer el utilizar un puntero a función. Oh, ¿he dicho puntero a función? ¡Qué horror! Esto es un concepto de alto nivel. El cómo puedo hacer que una rutina a veces salte a una posición de memoria, a veces salte a otra, que es donde empieza una u otra rutina, ¿sí?